Bien, estamos. Bueno, ¿estamos grabando? Sí. Muy bien, excelente. Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos. Mi nombre es Hernán Bergamaschi y me acompañan Analía Díaz y Elena Génova. Somos los tres docentes del CIE, del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en este caso estamos desarrollando un ciclo de diferentes charlas que son para ingresantes a la universidad y para estudiantes en Noveles, que tienen que ver con el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación en el ámbito universitario. En este caso vamos a trabajar con los aprendizajes colaborativos en ambientes educativos y las plataformas digitales. Em, para empezar con este encuentro, nos gustaría ir desarrollando una hoja de ruta en base a ciertos ítems importantes que tienen como finalidad facilitarles a ustedes esos primeros pasos en la vida del estudiante universitario que distan bastante de lo que es la vida del estudiante secundario. En esa transición se van a encontrar con un mundo nuevo, ¿sí? Un nuevo universo simbólico, material, nuevos compañeros, nuevas lógicas, nuevas dinámicas de trabajo que requieren de cierta adaptación y que es importante tener en cuenta o estar preparado para ir logrando que eso sea, digamos, lo más fluido posible. En ese sentido, empezar a pensar en cómo se trabaja con estas tecnologías es muy importante porque ya desde la pandemia estas tecnologías se han institucionalizado y todas las cátedras de las diferentes unidades académicas cuentan con aulas virtuales, ¿sí? Y entornos virtuales de aprendizaje y muchas también con modalidades híbridas, en donde lo virtual también requiere una cierta práctica. Y no se trata solamente de pensar en un aula virtual como un repositorio donde uno puede descargar la bibliografía o llegar a cierta información, que por supuesto que es importante, sino también pensar en este concepto de entornos virtuales de aprendizaje, donde hay un correlato o existe un correlato entre, eh, digamos, el ambiente físico de la facultad o la clase, por así decirlo, tradicional, y lo que sería la clase virtual, ¿no? Entonces, si bien pareciera que son dos espacios separados, la idea es que existe una coherencia entre ellos. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar algunas cuestiones inherentes a qué es el aprendizaje colaborativo. Bueno, hemos seleccionado una cita de Marshall McLuhan, que es un teórico de la comunicación, eh, uno de los primeros que analizó las cuestiones mediáticas, ¿no? Y es interesante lo que plantea, ¿no? El hombre no es consciente de los efectos sociales y físicos de la nueva tecnología, como un pez que no es consciente del agua donde nada, o como nosotros, ¿no? Que no somos conscientes de que también estamos en una atmósfera donde hay aire u oxígeno, ¿no? Lo naturalizamos. La idea de desnaturalizarlo es empezar a entender las lógicas de funcionamiento y poder empezar a darle un provecho mucho mayor. Cuando nosotros entendemos el funcionamiento de algo, podemos aprovecharlo muchísimo mejor. Esa es un poco la propuesta de la charla. Bueno, vamos a empezar con las cuestiones esenciales, ¿no? De empezar a plantear de qué se trata esto que denominamos aprendizaje colaborativo, en donde, bueno, seguramente ustedes han tenido muchísimas experiencias en torno a ese concepto. Y es importante entender que todo aprendizaje es colaborativo, ¿sí? No estamos hablando solamente del aprendizaje virtual. Nosotros vamos a trabajar con tecnologías, pero siempre cualquier entorno de aprendizaje requiere del contacto y la sinergia con otro. O sea, ustedes ya en el ámbito de un aula están trabajando colaborativamente, más allá de que uno pueda pensar en un trabajo individual o grupal, no se trata solamente de eso, sino se trata justamente de las formas de interacción que puede haber a partir de desarrollar cualquier tipo de proceso de aprendizaje, ¿sí? Ustedes cuando están en la escuela están desarrollando esas cuestiones. Ahora, nosotros vamos a empezar a pensar en cómo nosotros podemos pensar el aprendizaje colaborativo a partir de la utilización de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, obviamente que
la grupalidad es un elemento fundamental, ¿sí? Los equipos de trabajo son elementos fundamentales. Pero cuando hablamos de equipos de trabajo estamos hablando de grupos pequeños en donde justamente puede existir una interacción, ¿sí? Porque si nosotros pensamos en grupos, grandes grupos de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estamos pensando en trabajos de, no sé, 10 personas para pensar en una actividad, también tenemos que pensar en una forma de organizar esa actividad, cómo podemos lograr eso. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje colaborativo, también estamos pensando en qué logística tiene eso. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo vamos a pensar este trabajo en equipo? Bueno, los grupos tienen que ser grupos en donde se pueda dar ese trabajo en equipo, ¿sí? Y que las habilidades o competencias de cada uno de los estudiantes o integrantes de ese grupo puedan ser también complementarias. Entonces, eso también es clave. Como decíamos antes, todo aprendizaje es colaborativo, pero hay cuestiones que en la virtualidad son necesarias tener en cuenta porque es mucho más difícil desarrollar esa colaboración si no contamos con el conocimiento de las herramientas o dispositivos que, que son pertinentes o necesarios para eso. Bueno, lo que vemos en, en esta imagen es un ejercicio que es muy lindo. Si querés contarnos un poco, Elena, que ella Sí, trabaja eh, es un ejercicio que se realiza un poco para ir pensando ciertas dinámicas de lo que es la educación y se hace en la facultad en los primeros, en- tengo conocimiento que se realiza en las carreras de formación docente, por ser sí. parte de carreras de formación docente, pero bueno, contanos un poquito de qué se trata y la analogía. Bien, lo que vemos acá es, pareciera un mandala, también se puede entender como una red, y esta idea de entre todos ir conectándonos, se usa mucho para, por ejemplo, actividades de presentación, y se puede reconocer que, por ejemplo, lanzando un ovillo de un extremo a otro, se va tejiendo esta red donde todos nos vamos encontrando y donde todos nos vamos reconociendo en esos espacios. En ese sentido, Karina León, que es una tecnóloga educativa, recupera ¿sí? a Jerome Brunner cuando este teórico del aprendizaje sostiene que el aprendizaje en colaboración se comunican transnacionalmente, de manera transversal, cosiendo y tejiendo argumentaciones de nuevo tipo, la comunidad pensándose a sí misma, negociando significados. Porque en realidad en esos encuentros, en esos momentos de conocernos y reconocernos, de habitar estos espacios en común, ¿sí? Vamos negociando significados y vamos reconociendo estos otros con los cuales vamos a ir trabajando. Es muy linda la actividad y las construcciones, cómo queda. Acá terminan apoyando aquello que construyeron todos juntos en el aire. No sé si Buenísimo. Juan Cruz lo puede Gracias. llegar a observar. Gracias, Elena. Bien. Algo importante, ¿sí? Si alguno quiere plantear alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algún comentario, hay un botón que es para levantar la mano, que si yo toco ahí aparece una manito en mi cara, ¿sí? Y hay otro, si lo toco de vuelta, bajo la mano. Y también hay un chat en donde pueden participar y si también lo requieren, pueden habilitar sus micrófonos para consultar o establecer alguna pregunta. Em, Ahora bien, ¿cómo planteamos esta idea de aprendizajes colaborativos? ¿Qué cuestiones a nosotros nos posibilitan poder llegar a esas instancias y con qué herramientas o cómo las podemos ir desarrollando? Porque esto también es muy importante tener en cuenta. O sea, cuando hablamos de la colaboración en entornos virtuales, es muy importante la comunicación y la interacción porque si no tenemos ninguna forma de comunicarnos, es imposible que podamos interactuar. Entonces, ahí van a entrar diferentes herramientas que ya vamos a ir desarrollando y diferentes dispositivos que son clave. Por ejemplo, nosotros para poder elaborar esta charla tuvimos que trabajar de forma colaborativa virtualmente también. ¿Sí? La virtualidad posibilita también y hace que muchas veces el desarrollo de ciertas actividades sea mucho más fluido o más eficiente. Esto no quiere decir que haya que dejar de lado lo presencial, porque lo presencial también genera otras cuestiones, como estábamos viendo en la imagen y el ejemplo que nos daba Elena recién. Pero bueno, fundamental generar espacios de interacción. Esos espacios de interacción no tienen por qué ser formales, no tienen por qué estar planteados solamente desde un aula virtual.
Si ustedes, por ejemplo, si tienen que hacer un trabajo práctico juntos con compañeros, seguramente para poder comunicarse en sus equipos de trabajo van a desarrollar diferentes estrategias. Armarán un grupo de WhatsApp, tendrán un grupo por Instagram, no sé, irán desarrollando estrategias. De eso se trata poder lograr esa interacción. Buscar estrategias que permitan que todos puedan participar y después la segunda fase sería organizar eso, ¿no? ¿Qué roles para tener cada uno? Esos roles muchas veces se dan de forma tácita o de forma simbólica, ¿no? Pero es muy importante también pensar en esa colaboración, en que tiene que existir un diálogo, tiene que existir una definición de esos roles. Porque si esos roles se dan por imposición, en general no hay una colaboración, sino que hay, muchas veces ocurre, ¿no? Pareciera que hay una persona que toma Queda la encargada. iniciativa. Exacto, exacto. Entonces, bueno, nosotros también al organizar la charla lo pensamos también de esa manera, ¿no? ¿Cómo vamos a ir armando los roles? Bueno, primero dijimos, bueno, ¿quién es el responsable de la charla? ¿Quiénes arman, no sé, desde quién va a armar las diapositivas? Armamos un guión, cuáles son los temas que vamos a tocar, cuáles son los ejes fundamentales, ¿no? Bueno, todo eso es importante irlo dialogando. Obviamente que en una cuestión institucional como la nuestra también hay roles que ya están predefinidos, pero ustedes en el aula son pares, porque son todos estudiantes, no hay una jerarquía, sino una jerarquía preestablecida. Entonces eso también es importante entenderlo, ¿no? Entender cómo uno organiza esas dinámicas, que ya las hacen ustedes en su misma experiencia en la escuela secundaria, porque eso existe, ¿sí? O sea, ustedes hacen trabajos grupales también en la escuela secundaria. Lo que pasa es que muchas veces la complejidad, los plazos, el abordaje de la bibliografía no tiene la misma profundización y organización que requiere tener en la universidad. Entonces eso sí o sí hay que hacerlo en la universidad. Vos en la universidad es muy difícil que puedas zafar, por así decirlo, diciendo, bueno, que se encargue de hacerlo Menganito o Juancito o Juancita, eh, y yo después pongo mi nombre. Muy difícil. O sea, puede ser una estrategia que, que te haga, digamos, permanecer un tiempo, pero uno tiene que responsabilizarse de una forma mucho más adulta. ¿Sí? Con esto no queremos generalizar, sino decimos estrategias que hemos desarrollado todos en nuestra vida de estudiante. Esto nos ha pasado a todos. Y a De hecho, veces te estás uno, formando como profesional. claro, y el Entonces, cambio, sí, perdón. es repensarte en el rol. Quizás en el secundario uno alguna vez ha sido un estudiante más pasivo y deja que haya alguien que coordine, elabore, genere todo. Y en la universidad, en las distintas facultades, eso no lo podés hacer porque estás recargando un compañero, ¿sí? Tal cual. Y tu propio proceso de aprendizaje no se está desarrollando, porque se hace visible. Los docentes reconocemos esas instancias en las cuales el estudiante que realmente trabaja y el estudiante que se aproximó a un grupo, ¿sí? Eh, pero que no tuvo la misma participación. Entonces uno puede ir reconociendo en ese sentido, a partir de las dinámicas, que en el secundario también sucede, eh, ir reconociendo sí, esas prácticas en las cuales vemos que no hay una corresponsabilidad, ¿sí? Y después, bueno, Entonces, tenemos los diferentes formatos de evaluación, ¿no? Y eso también expone muchísimo más. Entonces, nosotros remarcamos siempre en todas las charlas que damos que es muy importante empezar a ir desarrollando ciertas estrategias de organización personal, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces de los entornos personalizados de aprendizaje, como justamente cómo armarse un poco su caja de herramientas como estudiantes, ¿no? De lo que uno necesita. Y cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de herramientas en sentido figurado, no en forma simbólica, ¿no? de Pero recursos, o, recursos, sí, claro. ¿Qué necesito? Bueno, para el aprendizaje colaborativo, más allá de que nosotros ahora vamos a ir indagando en algunas herramientas, es muy importante pensarse o repensarse a uno en la situación de estudiante, pero de estudiante en formación, o en realidad de profesional en formación. Cuando uno está estudiando arquitectura, por ejemplo, Analía es de la Facultad de Arquitectura, uno es un arquitecto en formación. Ya no es un estudiante de arquitectura solamente, sino es un arquitecto en formación, porque cada vez vas adquiriendo, ¿sí? No solo más conocimiento, sino práctica, expertise. Y hay cosas que te vas dando cuenta que antes podías hacer que ya no podés, que, o mejor dicho, que antes no podías hacer
porque Y no que las conocías y que ahora ya las podés hacer. Vas adquiriendo un montón de cuestiones que no tienen que ver solamente con la finalización de la carrera, ¿no? No es que a vos te dan el título y ya está, ya y ahí, sabes que sos un arquitecto, seguís siempre aprendiendo, pero también hay un pasaje, ¿no? En donde uno puede ir observándose en esa construcción. Entonces es importante ir pensando en eso. que de Con hecho eso es re quería interesante contarlo, la ¿no? dinámica de trabajo colaborativo de arquitectura. Sí, porque es una forma de taller que en la gran mayoría de las materias hay, en las materias troncales como diseño, construcciones, comunicación visual. Casi todas las materias tienen un formato de taller que justamente se trata, ya no son, incluso el aula está espacialmente es diferente porque no tiene sillas individuales, sino que tiene mesas y banquetas alrededor, de manera que durante el día de cursada ya están esos equipos conformados o esos grupos en tableros. Y algo importante que quería compartirles es que también estas instancias de aprendizaje colaborativo es una simulación en muchos casos en algunas carreras más o menos de lo que realmente sucede después en la vida profesional, porque todos trabajamos en mayor o menor medida de manera interdisciplinaria y el tema de todo esto que estamos adelantando, de las características de un trabajo en grupo, con otras personas, implica tener en cuenta algunas reglas, algunos códigos y algunos aprendizajes a nivel individuales que en la vida real también van a existir. No solo es ahora aprenderlo para hacer un trabajo en equipo, sino que todo eso después se va a trasladar a la realidad, a cuando yo trabajo en una oficina, en una dependencia, me toca hacer un trabajo con otros profesionales y todo lo que yo pueda desde ahora aprender, que tiene que ver con la cuestión humana muchas veces, no siempre son técnicas, sino también tiene que ver con la cuestión humana, lo empezamos a practicar desde ahora, ¿no? En este caso nos da el plus de que vamos a estar aprendiendo de manera conjunta. Después eso se va a trasladar a un trabajo realmente y de esa interacción, de esa sinergia, va a depender muchas veces el éxito o no de un Del objetivo, trabajo. ¿no? Así que es ahora el momento de empezar a entrenar todas esas habilidades que tienen que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Bien. Tal cual. Seguimos adelante con con Sí. las diapositivas. Bueno, esto a veces hay cosas que parecen obvias, pero es muy importante reflexionar sobre esa obviedad, porque nosotros decimos, ah, eso es sentido común, pero hay una construcción sobre ese sentido común, ¿no? Y quedamos como a veces entrampados en eso. Nosotros planteamos esta idea de las tecnologías de la información y de la comunicación como un elemento que potencia este aprendizaje colaborativo, porque es realmente de esa manera. Ustedes son de una generación posterior a la nuestra, claramente, eh, pero, por ejemplo, nosotros para poder desarrollar actividades colaborativas teníamos, Que juntarnos en casas. claro, nos teníamos que juntar en alguna casa, siempre, ¿sí? En la casa de quien nos juntamos. Bueno, vemos en la casa de quien nos juntamos, o en algún espacio público, en la biblioteca, por ejemplo, o trabajando en el aula. Pero las tecnologías de la información y de la comunicación han permitido que ese espacio ya esté virtualizado y que podamos establecer vínculos de otra manera y establecer equipos de trabajo desde otro lugar. Y eso enriquece muchísimo, ¿sí? Lo que no podemos pensar es que eso va a ser lo único o el único espacio de trabajo colaborativo, como decíamos. Acá no estamos diciendo la virtualidad es lo único, la presencialidad también tiene sus cuestiones más que valiosas y lo fundamental es que eso se vincule, ¿sí? No pensar solamente en un contexto de presencialidad o de no presencialidad, sino pensar en esa hibridación. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esas herramientas que nos lo facilitan y cómo poder utilizarlas y qué posibilidades nos dan, ¿no? Sí, tal cual. En ese sentido, reconocemos que el aprendizaje colaborativo permite esta construcción, ¿sí? Genera un proceso colectivo que en parte es individual, pero también es grupal, porque trabajamos con otros.
que nos permite desarrollar, ¿sí?, habilidades comunicativas y de interacción, que favorece los aprendizajes, porque seguramente a muchos de ustedes les pasó que a veces hay algún tema en una clase que no lo entienden y se lo preguntan a un compañero y le preguntan cómo, qué entendieron de ese tema y construyendo juntos entienden mejor. Ahí te la mandó. Bien. ¿Faltaba en el enlace? Ah, ¿Contraseña? Pero poquito que vamos a sí, silenciar porque hay alguien que tiene el micrófono habilitado, que estoy tratando de detectar quién es, pero no lo puedo sí, a detectar. mí me parece que es Ariana. No, pero está muteada. Ahí se debe haber Ah, muteado recién. No está importa. bien. Entonces, en ese sentido es interesante reconocer que, si bien muchas veces el aprendizaje es individual, aprendemos mejor con otros, ¿sí? Y de hecho los docentes aprendemos mejor junto a nuestros estudiantes. En ese sentido, se construyen colectivamente lo que se conocen como comunidades de aprendizaje. El señor que ven ahí en la imagen es Paulo Freire y él en la década de los 60 en Brasil comenzó a plantear la necesidad de unirnos y que esta unión permite, si en un encuadre sumamente revolucionario y de liberación, permite pensar cómo aprender con otros forma personas más libres, participativas, democráticas y solidarias. Pero para que sea posible esta comunidad de aprendizaje y para que sea posible en la virtualidad, hay algunas cuestiones que tenemos que reconocer. Por un lado, necesitamos tener acceso a la conectividad, a dispositivos que nos permitan conectarnos. De hecho, la ONU sostiene que hay un derecho a la conectividad, que muchos estados hoy en día no lo están garantizando. Cada vez más tenemos la posibilidad, ¿sí?, de acceder a distintos dispositivos y de incluso pensar esta posibilidad de Wi-Fi o conectividad abierta para que todos accedamos, ¿sí?, a la conexión. Pero también es necesario la participación. Hernán lo decía más temprano. ¿A qué va esto de la participación? A que interactuemos con otros, a que respondamos, a que recibimos un mail, por ejemplo, y respondamos, sí, lo recibí, gracias, ¿sí? O levantemos un dedito en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Es necesario este intercambio para construir colectivamente. Si no, pareciera que hablamos a la nada misma. Y Sí, esto muchas genera, veces. sí, No, que quería hacer una acotación con respecto a esto. Ustedes, al ser nativos digitales, más allá de la discusión sobre esa conceptualización, al haber nacido con estas tecnologías y tenerlas naturalizadas y vincularse a partir de ellas, porque ustedes ya se vinculan a partir de estas tecnologías. Chatean constantemente, tienen Instagram, tienen Snapchat, usan WhatsApp. Entonces, tienen múltiples canales para comunicarse, pero muchas veces lo que ocurre con eso, digo, en la comunicación interpersonal, es que al haber tantas posibilidades de comunicarse, esa comunicación está como constantemente contaminada, no existe mucho diálogo, está como esa idea, ¿no? Que ustedes denominan clavar el visto, ¿no? Entonces, alguien me escribe, no le respondo. Bueno, cuando pensamos en la comunicación o en estos elementos indispensables para poder generar una comunidad de aprendizaje, es fundamental replantear esos hábitos de comunicación que tenemos. Porque si yo estoy hablando con el otro para poder establecer ciertos acuerdos y tenemos un lapso de trabajo, lo que sea, yo no puedo dejar el clavado el visto, digo, le contesto después cuando tengo ganas, ¿entendés? Y pasan 5 días y no contesté. Uy, me olvidé de contestar, por ejemplo, ¿no? Sí, colgué, me olvidé de responder. Si un docente me manda un correo o se comunica conmigo, o un estudiante se comunica, otro estudiante se comunica conmigo, yo tengo que responder. Y hay diferentes maneras de responderlo, ¿no? Pero es muy importante también pensar en qué usos le damos coloquialmente, qué usos le damos cotidianamente a esas tecnologías y cuál es el uso que le tenemos que dar también institucionalmente y no solo institucionalmente, digamos, formalmente, porque no es una cuestión solo de formalidad, es una cuestión de hábitos de utilización. Entonces, muchas veces vamos a ver que hay algunas herramientas que son más propensas a lo lúdico y otras que son más propensas a la comunicación para ciertas cuestiones tal vez más serias. Todas sirven, pero a veces está bueno dividir esos espacios porque si no es un tema, ¿sí?
les digo un ejemplo personal. No es lo mismo que alguien me mande un mensaje laboral por una red social, que igual no me ocurre mucho, pero puede pasar, ¿sí? No va a tener la misma prioridad y porque tampoco las consulto constantemente, que si alguien me lo manda por WhatsApp, ¿sí? O que si me lo manda por mail, ¿sí? El WhatsApp es instantáneo, o sea, lo vas a ver ahí en el momento y le contestes lo antes posible. Si alguien te escribe un WhatsApp, se supone que lo tenés que responder lo antes posible, ¿sí? Obviamente que también eso, ahí está la discusión de la invasión a la privacidad y un montón de cuestiones que, bueno, depende cuándo te lo manden, ¿no? Obviamente. Pero si alguien te lo manda en un correo, el correo se supone que es como algo que vos no lo respondés instantáneamente, pero tampoco podés dejar 10 días para pasar, para responderlo. ¿Se entiende? Entonces, esas dinámicas que ustedes no las tienen totalmente incorporadas, o tal vez algunos sí, pero no las tienen porque uno tiene tantas herramientas para comunicarse que está todo el tiempo, es lo mismo. Parece que fuera todo lo mismo, y no es lo mismo. Entonces, empezar a incorporar eso es clave. Perdón, Elena, quería No, hacer por esa favor. eh, siempre para pensar sí, de en hecho esas lógicas. sí, se me vinieron a la mente muchos recuerdos de muchas situaciones. Bueno, con relación a esto también está la cuestión de las habilidades sociales. Primero tenemos que reconocer que no todos nosotros somos iguales y no tenemos las mismas formas de comunicarnos. Y a veces hay cuestiones eh, que reconocemos en espacios virtuales de la comunicación, que hay ciertos presupuestos sociales que todos entendemos, pero quizás alguien que se esté insertando recientemente no lo conoce, que es por ejemplo el escribir en imprenta mayúscula. Quizás muchos de nosotros reconocemos que el escribir en imprenta mayúscula significa que la otra persona te está gritando, o al menos eso entendemos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay personas que quizás no saben leer imprenta minúscula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quizás el diálogo, un mensaje de audio, habilita o permite reconocer qué te está queriendo decir esa otra persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también reconocer que hay diferentes formas de comunicarnos y de generar habilidades sociales desde la virtualidad. Y también es importante, bueno, generar estos espacios de discusión y construcción colaborativa. Buenísimo. Sigamos. Eh, Seguimos. vamos a Esto lo las hablamos. herramientas. Dale, Con vamos esto directo ahí. vamos Sí, sí, directamente sí. a los dispositivos que seguramente ellos ya Es lo que están esperando. es lo que están esperando, me imagino, ¿no? Totalmente. Bien, podemos reconocer que hay distintas formas de conectarnos comunicacionalmente, ¿sí? Como decía Hernán recién, un mail, ¿sí? La generación de ustedes no es los que son más jóvenes, los que vienen del colegio secundario, con el paso a la virtualidad, tuvieron que encontrar o reconocer estos espacios desde los mails, por ejemplo, que antes era una práctica que no la reconocían o no la habitaban. Y en ese sentido fue un desafío, ¿sí? Reconocer cómo enviar un mail, cómo se escribe un mail, que es algo a lo cual no estamos habituados porque no es lo mismo un texto en un mail, ¿sí? Que en el WhatsApp o en un mensaje de Instagram. Entonces, en ese sentido, reconocemos los mails como un espacio para comunicarnos. Otro espacio que comunica y desde el cual podemos ir interactuando son los blogs. Perdón, Elena, y algo Sí, importante de los mails también. Algo muy importante de los mails, en general, las comunicaciones en los ámbitos formales formales. se utiliza muchísimo el mail. ¿Por qué? Porque el mail deja un registro. Uno puede decir, bueno, también te puede quedar el historial en el chat. Sí, pero cuando uno tiene que hacer una solicitud formal o ciertas cuestiones importantes, o tenés que comunicarte con un docente para pedir el programa de una materia, o por alguna cuestión, el mail es clave porque el mail deja un registro, y un registro casi institucionalizado. Em, yo siempre cuento la misma anécdota, pero uno ve, no sé, cuando hay alguna intervención sobre alguna empresa por alguna cuestión, algún caso polémico, ¿qué es lo primero que hacen los que investigan? Van a las computadoras Ujú. y buscan los mails, porque ahí está todo el registro de todas las actividades y todas las comunicaciones que se realizaron, porque esa es la comunicación formal.
Entonces, dependiendo del canal de comunicación que ustedes elijan, también va a tener que ver con ese nivel que ustedes le otorguen. Obviamente, en un trabajo grupal que van a hacer para la facultad, no se van a comunicar por mail. Pero sí puede ser que el mail sea un instrumento para poder utilizar otra herramienta, ¿sí? Por ejemplo, las herramientas de Google. Totalmente. O a veces es necesario enviar archivos muy pesados que WhatsApp no te lo permite, ¿sí? Entonces, bueno, si pidas una serie de archivos y los compartís vía mail, porque a veces las comunicaciones por redes sociales imposibilitan la carga muy pesada de archivos. Sí. Bien, Perdón, entonces, sí, una cosita más con respecto al mail. dale, dale. Ármense con una dirección de mail, Sí, que refleje su identidad, ¿sí? Pero su identidad, digamos, de una forma un poco más formal, valga la redundancia. Porque si yo me pongo en mi correo, que puede reflejar mi identidad también, hernanaguanteboca@gmail.com, no es la dirección de correo más indicada para después para ir pensando en esa formación profesional que hoy decían las chicas, ¿sí? O sea, cómo uno se empieza a pensar en su formación como un futuro profesional de psicología, de abogacía, de historia, de ingeniería, de la unidad académica que sea. totalmente, es muy importante eso. Eh, Y otra cuestión importante, no sé si tenemos ya estudiantes de la universidad, pero muchos de ustedes seguramente se lo enviaron con un mail al aula virtual de cada facultad. Lo importante es eh, revisar esos mails asiduamente para ir viendo si hay comunicaciones por parte de los docentes de las cátedras o de todo aquello, de todos aquellos espacios que necesitan comunicarse con ustedes. eh, para que tengan en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Aunque sea 2 veces por semana, entrar al mail y revisar eh, y chequear que haya algún tipo de información al respecto. Otro tema Bien. Mm, interesante para que suele pasar, leer hasta el final los correos, y ¿no? sí, O un hábito de abrir, si uno tiene configurado el correo con el celular, por lo menos dejarlo como no leído para si a uno lo abre en un momento donde no lo puede terminar de leer, después retomarlo. Porque hay veces que nos pasa a los docentes de mandar información y decir, pero lo mandé en el correo, ah, no lo leí hasta el final. No lo leí todo. Bueno, ahí para empezar hay un tema, ¿no? De decir, bueno, si mandamos una información, asegurarse de que pudieron repasar hasta el final si va un archivo adjunto, si va alguna postdata. Esto de lo efímero, lo rápido, a veces nos puede jugar en contra porque puede ir una información importante y que, bueno, leer hasta el final todos los correos que se mandan. sí, totalmente. A ver, nos pasa a nosotros también porque todos somos víctimas de esa inmediatez. Entonces, a veces uno se pierde en esas cosas. Y es muy importante tener ese hábito, el hábito de chequear el correo todos los días, el hábito de organizar el correo, ¿sí? De no tener 250.000 mensajes sin leer cuáles son los que van, los que no, los que son promociones y no quiero que me lleguen a organizar mi bandeja de entrada. Bueno, son cuestiones que hay que ir pensando y analizando y trabajando para eso. Bueno, Tal cual. sigamos Sí, con los blogs. bien, Sí. dentro de lo comunicacional, entonces podemos reconocer, por ejemplo, Zoom, ¿sí? Que, bueno, en este momento estamos en Webex, que es uno de los tantos dispositivos o plataformas que nos permiten comunicarnos viéndonos a la cara, escuchándonos, compartiendo archivos. En ese sentido han revolucionado la forma de comunicarnos. Lo veíamos en Volver al Futuro, pensábamos que era algo ilusorio cuando surgió la película. Hoy en día es una realidad para todos nosotros. Eh, Twitter, sí, es otra de las vías de comunicación. eh, y en ese sentido es sumamente importante cómo nos comunicamos en Twitter, porque hoy en día es uno de los espacios más agresivos dentro de las redes sociales. Entonces, pensar qué queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién está destinado ese mensaje, eh, para evitar tal vez malos momentos en esa red social. Bueno, también decíamos de los blogs y YouTube, ¿sí? Que YouTube nos permite, sí, espacios de interacción. Sí, tal cual. ¿Cómo los podemos usar colaborativamente? Bueno, el correo está claro. Cuando hablamos de los blogs, a ver, no sé,
yo no tengo mis dudas con respecto a que los blogs hoy todavía sigan teniendo la vigencia que Ya, tenían no, en, en las hace 10 décadas, años. del 2000, sí, hace 10 años. Pero sí existen, a ver, no tanto los blogs, pero existen lo que se llaman whiteboards o, digamos, pizarrones blancos, algo así se llaman, que son como foros, grandes foros, ¿sí? Bueno, el más conocido es Reddit, en donde uno puede ir desarrollando, ¿sí? Arrancó con Taringa, cuando yo era más joven se usaba Taringa también, Una pero lágrima. googleen qué es Taringa, porque creo que todavía existe, pero ya creo que pasó a segundo plano. Pero son espacios donde uno puede ir escribiendo diferentes cuestiones y tiene gente que le comenta, que va siguiendo grandes foros. Son. Los blogs no eran exactamente foros, sino que uno podía plantear y escribir y plantear cuestiones que uno quisiera, de la temática que uno quisiera, pero sí podía recibir comentarios de otros en los blogs, ¿no? Y eso tuvo, digamos, mucho furor, fue una de las primeras formas de interacción. Ahora, a nosotros eso nos sirve para trabajar colaborativamente en cuanto a formas de presentar contenidos o para la búsqueda de información, o tal vez podemos utilizar también foros, por ejemplo, hay una aplicación, y el nombre ahora, ya me voy a acordar, pero lo que te permite es como si fuese un foro, como si fuese un Reddit, por ejemplo, o un gran foro, en donde vos vas dividiendo las categorías de esos foros eh, para trabajos en equipos. Entonces, organizás el trabajo en equipos de esa manera. Eh, ¿Se me Bueno, viene alguna seguramente mención? ellos utilizan Vamos. Discord y Discord Bueno, habilita esos espacios Discord es una posibilidad, pero esta es más más empresarial. específicas. Bien. Sí. Ahora lo voy a buscar, porque no me puedo acordar el nombre, que encima la usamos con unos compañeros, pero no la buena. Bueno, Bien, sigamos adelante. seguimos. Bien, espacios de intercambio colaborativos, ¿sí? Tiene que ver con estos espacios en los cuales nos vamos encontrando con los otros y vamos construyendo estos aprendizajes colaborativos, generando distintos tipos de intercambios, porque cada uno de estos espacios que les presentamos acá, ustedes van a poder reconocer que se utilizan con distintos modos de comunicar. No es lo mismo un Google Docs, ¿sí? Que es una de las plataformas que ofrece Google, ¿sí? En el cual podemos encontrar un documento muy similar al Word, en el cual podemos estar editando todos al mismo tiempo. Que eso es sumamente novedoso con relación este, a cómo queríamos ir construyendo los saberes hace 10 años atrás. ¿Sí? Entonces, el Google Docs llegó para instalarse, para pensar, ¿sí? En ese sentido, esta construcción colaborativa simultánea, ¿sí? Sincrónica de un mismo tema o una misma problemática. Pero no va a ser lo mismo que escribamos en el Docs, que seguramente va a tener que ver con una presentación quizás más formal de aquello que se quiere presentar académicamente, que lo que podemos llegar a dialogar en un chat. ¿Sí? Porque en el chat es mucho más quizás relajada la forma en la cual nos vamos comunicando. Y en ese sentido tenemos distintas formas o distintos sistemas de chats, ¿sí? Para ir comunicándonos. Bien, volviendo a lo que hablábamos antes, cuando hablábamos de los foros, se llama Slack la aplicación, también está Google Teams, Sí. que lo que generan básicamente es que se armen como foros, pero por temáticas, y lo que tiene de diferente con el chat, por ejemplo, uno puede decir, armamos un grupo de WhatsApp para organizar el trabajo, pero los grupos de WhatsApp lo que va pasando es que toda la información va quedando relegada, porque uno va hablando y después tiene que buscar y se preguntan 20 veces la misma cosa, y uno comparte un sticker y el otro comparte y van pasando diferentes cuestiones que hacen que se vaya perdiendo y desorganizando la información. Bien, puede ser eficiente, pero estos foros son mucho más eficientes porque uno va agregando temas y inclusive cada foro tiene su propio chat, entonces cuando uno está suscripto a esos foros que los organizan entre todos, puede ya directamente ir a ver qué es lo que necesita o qué es lo que tiene que trabajar de otra forma mucho más organizada que es diferente al chat. Ahora, se usan mucho en ámbitos empresariales y también en equipos de trabajo, en grupos de investigación. ¿Sí? Si alguno de ustedes después en la universidad comienza a tomar un perfil de investigador y empieza a trabajar en diferentes grupos de investigación o en grupos de trabajo
colaborativos más grandes, también se utiliza esas aplicaciones. Bien, seguimos. Dale. Y acá, Recuerden que si sí, tienen alguna pregunta pueden formularla así, sí. eh, tanto por el chat como levantando la mano. Bien. ¿En qué espacios podemos construir colaborativamente? Habíamos hablado de los documentos de Google, podemos hablar de Prezi, podemos reconocer, quizás Prezi ya quedó un poco más atrás en este momento, tenemos Genially, tenemos Canva, ¿sí? Dentro de las aplicaciones que tienen espacios gratuitos, ¿sí? Para construir colaborativamente. Quizás la contra que tiene Genially es que eh, se puede acceder de uno a la vez. No podemos editar todo simultáneamente. El otro día, de hecho, trabajamos en base a un PowerPoint que se puede hacer hoy en día también de manera sincrónica y simultánea y podemos estar trabajando todos al mismo tiempo y editando todos al mismo tiempo. Editando, comentando, y está bueno porque también te permiten dejar el registro de esos comentarios y las diferentes versiones de lo que uno produce. En general, la herramienta colaborativa por excelencia o la suite colaborativa, suite se le llama un conjunto de herramientas, son las herramientas de Google. Nosotros las recomendamos porque posibilitan muchas cuestiones, desde el almacenamiento de la información, compartir las carpetas, establecer equipos de comunicación, establecer foros, trabajar con wikis, que son textos colaborativos o documentos colaborativos de texto, pero también producir, por ejemplo, diferentes cuestiones, gráficos, formularios de encuestas. Entonces, eh, permite varias cuestiones. Y después también a partir de Google nos podemos registrar en otro tipo de herramientas que también permiten esa construcción colaborativa. Recordemos que es muy importante tener en cuenta esa diferenciación entre las cuestiones comunicacionales, las cuestiones eh, colaboracionales y las cuestiones constructivistas, ¿sí? O sea, estas diferentes instancias de las tecnologías colaborativas son muy importantes para tenerlas en cuenta, porque obviamente yo no voy a usar un mail como herramienta de construcción, o sea, me va a servir para poder comunicar algo, pero por mail no voy a armar, no sé, un PowerPoint que tenemos que presentar para una entrega la semana que viene. Sí podemos establecer o compartir por mail la carpeta para poder subir, no sé, busquemos imágenes, bueno, subimos todas las imágenes a la carpeta. Bien, ahora, lo que tengo que usar ahí es una herramienta de construcción, ¿sí? Por ejemplo, presentaciones de Google, por ejemplo, Canva, por ejemplo, Genially. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta y poder diferenciar las utilizaciones. Hay algunas de todas esas herramientas que funcionan en varios sentidos, por supuesto. ¿Sí? Si yo hablo de Google Docs, bueno, Google Docs es una herramienta colaborativa, pero también es una herramienta que me permite construir. Entonces, eso es clave poder entenderlo. Sí, y que muchas veces no se usa solamente una herramienta, ¿no? Que de pronto se usan varias, una como repositorio de información, otra como para armar una presentación, se establece cuál va a ser el medio de comunicación. Digamos que cuando depende de la escala del trabajo y de los objetivos y de la cantidad de personas, hay algunas cosas que se resuelven de manera sencilla y después cuando hay que abordar un trabajo tal vez más importante, se establecen varias herramientas. ¿No? Hace poco tuve una experiencia de armar un concurso con gente de Uruguay y de Italia, entonces justamente establecimos, bueno, cuál iba a ser el lugar donde íbamos a abordar la información, de qué forma, cuál iba a ser la herramienta para armar la presentación, y todo eso se acuerda de antemano, ¿no? Entonces, y si hay alguien que no sabe usar alguna herramienta, generalmente hoy en día todas son bastante similares, siempre están tratando de competir y superarse, pero simplemente pregunta, dice, no, esto yo ya lo usé, o esto no, sí, se hace un consenso y bueno, y siempre se ayudan a que el que nunca lo usó se ayuda a que la use, nada más. En eso uno nunca tiene que tener alguna vergüenza, algún prejuicio de decir, no, yo nunca lo usé, es muy normal, no todos podemos saber todo, siempre va a haber alguna herramienta nueva que nunca usamos, así que en eso no hay ningún problema, no sientan
limitación en decir no lo sé usar. Y hoy en día también se puede investigar en internet y si no, para eso estamos también nosotros y todos estos espacios para poder seguir aprendiendo, ¿no? Que Sí, somos comunidades de inclusive, aprendizaje. tal Tal cual. cual. Inclusive las mismas aplicaciones que más utilizamos tienen múltiples funcionalidades que muchas veces no utilizamos todas esas funcionalidades. Entonces, también es interesante la exploración, ¿no? Nosotros los invitamos a que empiecen a explorar estas herramientas. Seguramente muchos ya las conocen, otros tal vez no las conozcan, pero empiecen a explorarlas porque eso les va a dar ya esa intuición y esas primeras experiencias les van a ir dando una gimnasia en ese trabajo y en esos hábitos. Eh, entonces, es importante. Yo empezaría por, si no tengo todavía, creo que todos tienen ya por el tipo por los teléfonos celulares, ya todos tenemos alguna, tener una cuenta de Google, armar un correo electrónico serio y empezar a explorar. ¿Sí? Empezar a trabajar con eso es muy importante, como diría un filósofo contemporáneo. Em, vamos llegando al final. No sé si, Sí. si ustedes tienen ¿Alguna consultas o preguntas. Ahora vamos a cerrar con las principales inconvenientes, o no sé si inconvenientes, qué desafíos, con qué cuestiones nos tenemos que enfrentar y ya vamos a ir Vamos a cerrar. cerrando la charla. No quería dejar de decirles, de todas maneras lo vamos a repetir al final, que tenemos un canal de YouTube que se llama CIED UNMDP, donde ustedes van a poder volver a la grabación de esta charla, pero también hay un montón de tutoriales y diferentes encuentros que hemos realizado que son para estudiantes, donde pueden encontrar para poder solventar sus dudas o cualquier cuestión que ustedes tengan a partir de los materiales que tenemos ahí. Así que los invito a que se suscriban y a que lo naveguen y que lo exploren. Bien, con relación a los desafíos, no sé si tienen alguna duda, algún comentario por hacer. No No, ya avanzo. se decía. Bueno, avanzamos entonces. Dentro de los desafíos, ¿sí? Que podemos reconocer, es, esto que planteaba Nani recién, ¿sí? De enfrentar estas situaciones desconocidas, ¿sí? Eh, y que muchas veces nos llevan al desafío del trabajar con otros, porque nos vamos acompañando y vamos retroalimentando nuestros aprendizajes permanentemente, nos vamos nutriendo de todo aquello que compartimos con los otros. Y eso es un desafío que hay que saber enfrentar y tratar de resolver, perder el miedo a las tecnologías, ¿sí? Acercarse, muchas de ellas son sumamente intuitivas, entonces los van a ir guiando y ustedes realmente pongan el cuerpo para tratar de construir desde esos espacios. Y una de las cuestiones, quizás uno de los desafíos más grandes es, hay un autor que se llama Carlos Scolari, que piensa muchísimo en las vinculaciones entre los adolescentes y las tecnologías, y él los entiende como prosumidores, como sujetos que no solo consumen, sino también producen en los espacios virtuales. Y en ese sentido, quizás el desafío más grande es eh, romper con aquello que está instalado, ¿sí? Desafiar aquello que está instalado, reflexionar sobre aquello que se quiere producir para realmente generar algo que sea sumamente interesante y poderoso, ¿sí? Desde aquello que se quiere comunicar o que se quiere producir. Entonces, en ese sentido, es pensarse ustedes como sujetos que realmente pueden generar junto a otros cambios sumamente interesantes. Y de hecho, se puede ver en redes como desde esta idea de tender redes, ¿sí? De unirse entre todos y quizás generar acciones solidarias o empáticas hacia los demás. Bien. eh, ¿Avanzamos un poco más o vamos cerrando? No sé qué les Y les parece. presentamos algunas estrategias que seguramente Dale. estarán vinculadas con experiencias que tuvieron ellos también en el colegio secundario. Y ahí les dejamos el canal de YouTube ya para que lo tengan, lo tienen ahí en el chat, ya lo pueden ver.
Y cerramos, ¿sí? Ya cerramos con... Totalmente. Bien, van a ver acá un montón de situaciones eh, que muchos las hemos vivido en distintos momentos de nuestras escolarizaciones o en educación no formal y tiene que ver con estrategias de aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, un roleplay, ¿sí? Es esas actividades en las cuales nos metemos, nos introducimos, muchas veces los profes de historia hacemos eso, de proponerles a nuestros estudiantes que adquieran, ¿sí? Se conviertan en, por ejemplo, Napoleón Bonaparte y que otro se convierta en el rey de Inglaterra y otro en el rey de España, en Fernando VII, y ir generando dinámicas en torno a esos juegos de rol. Bueno, en esas instancias hay que construir colaborativamente, hay que pensar qué se va a decir, cómo se va a decir, qué roles van a asignarse a cada uno, cómo va cada uno construir ese rol a partir de esa situación. En ese sentido son dinámicas que además son físicas, son corporales, pero que podemos hacerlas también desde lo virtual. No pensemos como que el hecho de estar frente a una cámara es un impedimento en ese sentido. A nosotros nos pasó, Elena, que tuvimos el año pasado, cuando organizamos las charlas para estudiantes, que tuvimos que hacer una especie de dramatización de algunas situaciones y las tuvimos que grabar así, colaborativamente, por Webex en este caso, pero podría ser por Zoom, por Skype, por cualquier otra. Eh, y probablemente, no sé, por ejemplo, alguno de ustedes va a estudiar la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual y se les solicitan que tienen que, o sea, hacer su currículum o hacer su currículum filmándose. Que de hecho nosotros también tuvimos que hacer una convocatoria, ahora que les recuerdo, para estudiantes de la facultad, un concurso donde había que grabarse en un video explicando ciertas cuestiones. Entonces digo, son elementos que son importantes, ¿no? Tenerlos en cuenta. Totalmente. Y esto es un dato importante también, que el hecho que cada vez más las empresas o los organismos solicitan que el currículum no sea aquello que se presenta por escrito, sino que también permita un conocimiento del otro a partir de un video y la palabra oral. Bien, seguimos. Como ven, hay distintos autores, ¿sí? Aquellos que están al lado de la fecha son autores que van pensando estas distintas propuestas. Entonces, Scagnoli sí planteaba el trabajo en proyecto o propuesta en común, la revisión crítica de trabajos entre compañeros. Es sumamente interesante la revisión crítica de trabajos entre compañeros. En arquitectura, yo sé que ellos cuelgan los trabajos y van analizándolos entre todos. Eh, en otras áreas también lo podríamos hacer, esto de hacer lo que conocemos como una coevaluación, evaluar a un compañero, ¿sí? Y retroalimentar ese trabajo para que crezca aún más. ¿Sí? Para darle una perspectiva diferente. Después tenemos a Ferreiro, ¿sí? Que plantea métodos de solución de problemas, método de proyectos individuales, el método de casos, el método de contrato, el método de investigación grupal, la observación triádica, que es de a tres, con 3 puntos, el seminario, el coloquio, la simulación didáctica, la ponencia. En este sentido, por ejemplo, Y son experiencias con pensar, las que se sí, van a encontrar y formas de trabajo que se van a encontrar en en todos la los universidad. espacios. Por ejemplo, cuando uno plantea un estudio de caso, ¿sí? Un estudio de caso a vos te presentan un caso, o sea, te presentan una situación específica, suponete, no sé, estás trabajando en ingeniería y dicen, no sé, este puente se está, no sé, ingeniería, bueno, justo ingeniería civil no hay, pero no importa. Se está por derrumbar este puente, bueno, y te dan ciertos datos, cierta información y vos tenés que tratar de analizar, no sé, ciertas causas de por qué estuvo mal construido, qué alternativas hay para poder reelaborarlo, bueno, miles de cuestiones ahí que se presentan situaciones de la vida real, ¿sí? Que pueden ser ficticias, pero que tienen un correlato en la realidad, en donde uno tiene que resolverlas. Bueno, y ahí lo colaborativo es fundamental, porque cuando uno tiene que trabajar en esa instancia, en la vida real, como hoy nos contaba Analía, requiere el trabajo con nosotros. Son trabajos en equipo, siempre. Entonces, es muy importante empezar a adquirir, como decíamos, esos hábitos y empezar a experimentarlos. Totalmente. Y vamos a Bueno, ver que Galindo y Valenzuela
tienen, proponen situaciones muy similares sí, a las de Ferreiro. Y Bueno, esto, como les decíamos, lo van a encontrar en todas las áreas y en todas las disciplinas, no, no es que responde únicamente para la virtualidad, sino que eh, en presencialidad también se puede realizar y todas las disciplinas los puede estar generando y atravesándolas. exactamente, Elena. Bueno, no sé si alguien tiene algo para decir Dejo y de si no, compartir. vamos a cerrar la charla. Bueno, creo que no, creo que estamos. Bueno, ha sido un placer. Gracias por em, sumarse. Gracias por sumarse. Los esperamos en próximas oportunidades. Recuerden entrar al canal, suscribirse. Vamos a subir esta charla para que quede también por si la quieren volver a ver, por si la quieren compartir. Y los invitamos a, bueno, a entrar en contacto con el CIED y, bueno, y cualquier duda o consulta que tengan, bueno, también entrar en contacto con nosotros y con las instituciones de su facultad también, o de las carreras que hayan seleccionado. Un abrazo muy grande. Nos Muchas vemos. gracias, saludos a cada Chao, uno. hasta luego. Saludos, Chao, muchas gracias. gracias, Juan Cruz. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.